Queridos amigos, ayer el Papa Francisco creó 10 nuevos cardenales que pueden votar en el futuro cónclave que elija su sucesor, y otros 3 con más de 80 años. Todos estos 13 cardenales fueron elegidos para que puedan aconsejarlo. El Papa elige estos que son los más cercanos dentro de aquellos que pueden aconsejarlo. Esos son los cardenales. Por eso les pide a ellos que sean hombres de fe y fieles en esa fe. Es entonces una cuestión de fe entender qué significa y por qué elige a estos hombres probados, capaces de dar la vida. Por eso el color rojo que caracteriza a los cardenales, el rojo de la sangre, capaces de dar la vida en esta tarea a la que son llamados de aconsejar al Papa. Es una cuestión de fe, como es también para cada uno de nosotros una cuestión de fe recibir estas palabras con las que hoy Jesús nos llama a vivir intensamente el don que hemos recibido, ese don de la fe, que hay que cultivar, que hay que custodiar y que hay que vivir. No hay otra manera de ser capaces de perdonar siempre. Cuando Jesús llama a esto a los apóstoles, enseguida ellos se dan cuenta y piden que les aumente la fe. En realidad, no es solo una cuestión de cantidad, sino de calidad, de tipo de fe. Una fe enraizada como don recibido en el corazón. Una fe puesta en Jesús, que lo reconoce a Él como Salvador. Esa es la fe que nos permite caminar hacia donde Dios nos ha llamado al cielo, y caminar en este camino que lleva por la cruz a la eternidad. Requiere esa calidad de fe. Ayer, cuando creaba estos cardenales, el Papa los exhortaba a ellos, a los que ya lo son cardenales, y a todos nosotros, a la compasión. Para esto hace falta la fe. Y para eso decía el Papa Francisco a los nuevos, a los viejos cardenales y a nosotros. Para eso hay que reconocer que cada uno de nosotros somos frutos de la compasión de Dios. Necesitamos reconocer esta compasión de Dios que Él tiene cada día con cada uno de nosotros. Solo así seremos capaces de entender que estamos llamados por este Dios compasivo, que nos tiene paciencia y nos trata con misericordia, llamados a tener nosotros paciencia y ser misericordiosos con nuestros hermanos. Los que más necesitan de la misericordia, los que están más heridos, los pone Dios en nuestro camino para que nosotros, habiendo reconocido la compasión con la que Dios nos trata, seamos capaces de ser signos de la misericordia y de la paciencia de Dios, llamados a ser signos entonces de aquello con lo que el mismo Dios nos ha tratado, a cada uno de nosotros, tratados con compasión, llamados a ser compasivos con nuestros hermanos y por eso capaces de perdonar. No hay otro modo de superar
las grietas que dividen. No hay otro modo de tender los puentes que nos unen, que no sea esta compasión, este ser capaces de padecer con las miserias de nuestros hermanos, hacernos cargo de ellas, tendiendo puentes que acerquen a nuestros hermanos la misericordia de Dios, experimentando la compasión con la que Dios nos trata. Nos hacemos capaces de acudir a la miseria de nuestros hermanos con el don de la misericordia, esa capacidad de contener la miseria de los otros, la misericordia con la que Dios nos ha tratado. Acudir a los demás con el don recibido. El justo vivirá por la fe, nos decía el profeta Habacuc. Conservar el don recibido nos exhorta San Pablo. Perdonar a nuestros hermanos, nos dice Jesús. Todo esto, tender las manos a nuestros hermanos, es siempre una cuestión de fe.